Revelado, mi esposo CEO cortó mi sueldo, descubre cómo derribé su empresa millonaria en horas. Clara sintió que el mundo se le venía abajo en el instante en que Andrés, su esposo, CEO de una de las empresas de tecnología más prometedoras de la Ciudad de México, le anunció que su sueldo sería recortado. La balanza de su vida, que parecía tan equilibrada, comenzó a desmoronarse. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, con el corazón en un puño y los ojos llenos de lágrimas. Él, con una mirada fría, sentenció, es lo mejor para la empresa. Esa frase, que ahora resonaba como un eco despiadado, le pareció una traición. No solo amenazaba su estabilidad económica, sino que la humillaba como mujer y socia en el mundo empresarial que ambos habían construido. Durante semanas, Clara intentó mantener la fachada. En su vibrante barrio, la comunidad la conocía como la madre ejemplar que siempre organizaba picnics y actividades para los niños. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, el silencio se convirtió en grito. La lucha no solo era personal, se sentía como el eco de muchas mujeres y hombres que, al igual que ella, llevaban el peso de sus familias sobre sus hombros, sin ser reconocidos. Cada vez que paseaba por las calles coloridas de su vecindario, notaba las miradas de sus vecinos. Todos parecían entender que algo había cambiado. Atrapada en este torbellino de emociones, decidió desenterrar verdades ocultas. Con asombro y dolor, descubrió que muchos empleados de la empresa de su esposo eran explotados, sometidos a jornadas extenuantes y sufrían en silencio. Cada historia que escuchaba le quebraba el alma. Tenía que actuar. La indignación floreció en su corazón, no solo lucharía por ella, sino por cada uno de esos empleados sin voz. El punto de inflexión llegó una noche durante la cena. Andrés, sin medir sus palabras, soltó comentarios despectivos sobre sus sacrificios. Clara sintió que el aire se cortaba. Esa cena, que solía ser un espacio de amor y risas, se tornó en un campo de batalla emocional. No puedo quedarme de brazos cruzados, se dijo, el fuego de la determinación ardiendo en su interior. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Claramente, su voz había sido apagada, pero ya no más. Se unió a un grupo de trabajadores que, escondidos tras las sombras, se preparaban para una protesta. La emoción palpaba en el aire, como si una tormenta se estuviera formando. En ese momento, Clara no solo se sintió parte de una lucha, se sintió invencible. La noche de la protesta llegó. Clara y sus vecinos marchaban con pancartas que clamaban por justicia. Durante la manifestación, vio a Andrés desde la distancia. Su mirada se cruzó con la de él, un momento en que el tiempo se detuvo. La multitud resonaba con las palabras de fuerza y unión, y Clara sabía que había despertado algo mucho más grande que su propia historia. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su familia. Mientras su voz se alzaba, tenía que lidiar con la realidad. La lucha por la justicia podría costarle a su hogar más de lo que estaba dispuesta a sacrificar. ¿Hasta dónde llegaría para reclamar lo que era justo? La duda la perseguía, difundiendo un nublado presentimiento en su corazón. Clara comprendía que sería una batalla sin precedentes y tal vez el precio fuera más alto de lo pensado. ¿Estaba lista para enfrentarlo? La mañana siguiente a la protesta, Clara despertó con una mezcla de emociones. El eco de las voces solidarias aún resonaba en su mente, mientras el aroma del café recién hecho se abría camino a través del aire. Pero a pesar de la euforia, su corazón estaba pesado. Sabía que Andrés no dejaría pasar su acto de rebeldía. Se sacudió de la letargia y se preparó para enfrentar la tormenta que había desatado. Al llegar a la oficina, una inquietud palpable flotaba en el ambiente. Los rostros de sus compañeros reflejaban temor, pero Clara no se dejaría arrastrar por el clima de incertidumbre. Decidió convocar una reunión interna, donde muchos de sus colegas compartieron sus experiencias de abuso, alguno tras otro,
como si liberaran una verdad que llevaban cargando por años. La sala se llenó de risas nerviosas, pero también de lágrimas y sollozos. Era un momento de conexión profunda, un recordatorio de que no estaban solos. Entretanto, Clara sintió que su voz, que había estado dormida por tanto tiempo, empezaba a cobrar fuerza. Al final de la reunión, un joven llamado Mateo, un ingeniero cuya alegría solía iluminar la oficina, se levantó: conozco las redes sociales. Si todos compartimos nuestras historias, tal vez podamos amplificar nuestras voces. Clara sintió, sintiendo que esa podría ser la chispa que encendiera el cambio que tanto anhelaban. La idea creció como una planta bien regada. Las historias de los empleados comenzaron a fluir en las redes, revelando la realidad oscura detrás de la fachada dorada de la empresa. Clara unió esfuerzos con Mateo y otros colegas, creando un hashtag poderoso que resonaba con la verdad y generaba apoyo en cada rincón de la ciudad. Las publicaciones empezaron a acumular likes, comentarios de apoyo, y lo más importante, visibilidad. Clara se sentía liberada, como si las cadenas que la habían mantenido atada se desvanecieran ante sus propios ojos. Sin embargo, el rostro de Andrés acechaba en sus pensamientos. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados, que su furia podría desatarse en cualquier momento. En el fondo, ella aún lo amaba, y la idea de tener que enfrentarse a él con toda su furia la llenaba de inquietud. Esa noche, Clara miró a sus hijos mientras dormían plácidamente. A pesar del caos, habían sido un bálsamo en su vida. Se sintió afortunada, pero también angustiada. ¿Se darían cuenta algún día de los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por un futuro mejor para ellos? La culpa se escurrió por su interior, pero fue reemplazada por una determinación más fuerte. Tenía que seguir adelante. No solo por ellos, sino también por todos aquellos que habían callado durante demasiado tiempo. El día siguiente trajo consigo la tormenta que Clara había anticipado. Un mensaje de Andrés aterrizó en su teléfono. Se convocaba a una reunión de emergencia en la oficina. Su pulso se aceleró. El hombre que había adorado, que una vez la había apoyado en sus sueños, estaba a punto de convertirse en su adversario. Mientras se alistaba, un sentimiento la atravesó. Teñido de ansiedad, pero también de esperanza. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad y lo que Andrés podría desenmascarar? La respuesta se inclinaba entre el miedo y la valentía. Luego respiró hondo. El poder de la justicia estaba de su lado. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se dirigió a la reunión. ¿Podría su unión con sus compañeros cambiar el rumbo de su vida de una vez por todas? Y sobre todo, ¿cómo reaccionaría Andrés al saber que estaba dispuesta a luchar hasta el final? Con cada paso, la incertidumbre se convertía en el eco de una nueva batalla que estaba a punto de empezar. Se preguntaba si estaba realmente preparada para lo que vendría. Clara respiró hondo antes de cruzar la puerta de la sala de juntas. El ambiente era tenso. La luz fría de los fluorescentes iluminaba las caras serias de sus compañeros, muchos de los cuales miraban al suelo, como si algún tipo de maldición se hubiera posado sobre ellos. Ella ocupó su lugar en la mesa, sintiendo que cada parpadeo aumentaba la presión en su pecho. ¿Qué iba a decir Andrés, su esposo y antiguo compañero de vida? La mesa ovalada brillaba, pero Clara no podía deshacerse de la sombra que se extendía sobre ella. Todos los ojos estaban en la puerta, esperando el momento en que Andrés, el CEO de la empresa, entrara. Esto no era solo una reunión de emergencia, era un juicio silencioso. Las historias compartidas a través de las redes sociales resonaban en su mente, haciéndola sentir que tenía una pesada carga sobre sus hombros, un grito por justicia que no podía ignorar. Al abrirse la puerta, Andrés apareció. Vestía un traje oscuro que solía impresionar, pero ahora parecía solo una armadura. Clara notó que su mandíbula estaba tensa, sus ojos, normalmente cálidos, relampagueaban con algo que podía ser ira o decepción. Él tomó su lugar en la cabecera y, aunque intentó mostrar compostura, Clara podía sentir su descontrol interno. «Por favor, siéntense», ordenó Andrés con una voz clara, aunque levemente temblorosa. «He leído las publicaciones en las redes sociales y entiendo que hay preocupaciones. Pero quiero recordarles que esta empresa ha sido buena para todos nosotros». ¿Silencio? ¿Es esta la forma en que pagamos la lealtad? El murmullo de descontento se elevó.
Clara aprovechó el momento. Tenía que ser la voz que muchos no se atrevían a ser. Se levantó, su voz resonando con fuerza. Andrés, tenemos que hablar de las historias de abuso, del miedo que nos ha sembrado. No es solo sobre lealtad, es sobre humanidad. Al final del día, somos más que empleados, somos personas cansadas de ser silenciadas. Las palabras salieron con una fuerza que ni ella misma se había dado cuenta que tenía. Oía sus propias emociones resonar como un tambor en sus oídos, y hasta ella se sorprendió por la claridad de su mensaje. La sala, que había estado sumida en el lamento, ahora se llenó de murmullos de apoyo. Andrés palideció. Sus ojos se entrecerraron, y Clara notó cómo su mano se tensó sobre la mesa. Esto se está saliendo de control, Clara. ¿De verdad crees que puedes desmantelar lo que hemos construido juntos por sentir algunas cosas desagradables? El aire se volvió espeso. Clara sintió que su corazón latía más rápido. No se trata solo de mí, Andrés. Se trata de todos aquí. Solo porque podamos estar en desacuerdo no significa que estemos destruyendo un imperio, significa que queremos un imperio más justo. En los rostros de sus compañeros había algo nuevo. Esperanza. Ella se sintió impulsada por ellos. Era un momento de unión que desafiaba la tiranía. Andrés, sin saberlo, había empezado a perder el control justo en el momento que él creía tenerlo todo. Si realmente quieres ser un líder, entonces lidéranos con empatía, agregó Clara, tragando la angustia que le causaba esa confrontación. Es hora de escuchar. La duración del silencio se sintió como una eternidad. Andrés finalmente rompió la tensión. Consideraré lo que dices. Pero, no creo que entiendas lo que estás pidiendo. ¿Y tú entiendes lo que hemos estado sufriendo? Replicó Clara, sintiéndose más fuerte. La reunión continuó, pero el rumbo había cambiado. En esa lucha de poder, una chispa de desafío se había encendido, y Clara sabía que había cruzado una línea sin retorno. Al salir de la sala, el corazón de Clara se llenó de una energía inesperada. El miedo seguía acechando, pero había algo más. La sensación de que tal vez, solo tal vez, había comenzado a abrir un camino hacia un futuro diferente. En su mente, un nuevo pensamiento germinaba: ¿qué pasaría si Andrés decidía contraatacar? No obstante, algo más la perturbaba. En el fondo, sabía que, si se enfrentaba a él, podría perder no solo su trabajo, sino también la familia que había amado. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo? Justo cuando pensaba en esto, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Lo que estás haciendo es justo, pero ten cuidado. Hay personas que no quieren que hables. El mensaje hizo que su sangre se helara. ¿Quién estaba detrás de esto? Clara ya no podía desandar su camino. Las sombras se alargaban, pero esta vez no iba a huir. La batalla había comenzado. Clara caminó por el pasillo, sintiendo como el eco de sus propias palabras reverberaba en sus oídos. Cada paso que daba se sentía como un acto de rebeldía. La adrenalina aún ardía en su interior, ocultando el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. Sin embargo, el mensaje anónimo seguía inquietándola. ¿Quién podría estar detrás de eso? Se preguntó. Aumentó el paso, decidida a encontrarse con sus compañeras, aquellas que también habían sentido el peso de la opresión. Al llegar a la sala de descanso, encontró a varias de ellas, murmullando entre sí. Clara se sintió invadida por un impulso de compartir, de crear un muro de apoyo a su alrededor. ¿Qué piensan? ¿Dónde nos deja esto?, preguntó, desesperada por respuestas. Marisol, una de sus compañeras de trabajo más cercanas, levantó la vista. La verdad, Clara, algunas de nosotras estamos asustadas. Andrés no es un tipo fácil de tratar. Si lo confrontas, hay repercusiones. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados, dijo Clara, su voz cargada de determinación. Hemos sufrido en silencio demasiado tiempo. Este es el momento. Necesitamos unirnos. Las salas se silenciaron, y las miradas se intercambiaron, algunas azoradas, otras desafiantes. El peso de la conversación se tornó palpable. Si decidimos hablar, lo haremos juntas, propuso Lucía, tomando el liderazgo en silencio. Yo estoy contigo.
A veces me pregunto cómo hemos permitido que nos traten así. Es hora de alzar la voz. Clara sintió una oleada de esperanza. Con cada palabra, las dudas comenzaron a disiparse. Pero, mientras discutían estrategias, su mente aún giraba en torno al mensaje aterrador. ¿Cómo se podrían preparar para enfrentar a Andrés y a los secretos que él guardaba? La tarde comenzó a caer, y el día perfecto se oscureció cuando Clara decidió enviar un mensaje a su antiguo grupo de amigas. Necesito ayuda. Lo que estamos viviendo no es justo. Pueden compartir sus experiencias, necesitamos evidencia. Contestaron rápido, cuenten conmigo, no pararemos hasta que hagamos justicia. Una chispa de lucha se avivó en ella mientras las palabras cargadas de respaldo iluminaban su pantalla. Clara volvió a su mesa, alzando la mirada con resolución. Pero el ataque no se hizo esperar. Un tierno mensaje llegó de su madre. Cuídate, no quiero que te metan en problemas. Has sido la paz de nuestra familia. Sentía que una cuerda se tensaba en su pecho, aplastándola. El deber y el amor pesó sobre ella, enfrentándose a la feroz necesidad de luchar. La noche cayó, y Clara no pudo dormir. Imaginaba la reacción de Andrés al descubrir su rebelión creciente. Un torbellino la inquietaba. Se dio cuenta de que él no solo había sido su compañero de vida, había sido el primer amor y la máxima decepción. Sería capaz de perderlo todo por el bien de sus compañeras. La determinación la consumía, y la decisión se tornó claro. Tenía que actuar y descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de la empresa. Una oportunidad de investigar se presentó con un grupo de voces que finalmente estaban dispuestas a desafiar a su ex esposo. De repente, el teléfono de Clara vibró nuevamente en la oscuridad, un correo electrónico en su bandeja de entrada. He estado observando tus movimientos. Los secretos de la empresa están más cerca de lo que crees. Entra en mi oficina. Siguió un número de teléfono, y su corazón se aceleró. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Un aliado o un enemigo? La incertidumbre la envolvió como una niebla fría. Pero no había marcha atrás. Clara sabía que este era el momento, con cada latido de su corazón resonando, entendía que su futuro estaba a punto de ser definido. Se despidió de la duda y se arrojó a la incertidumbre, sintiéndose más viva que nunca. ¿Quién sería esa voz? ¿Qué verdades ocultas descubriría en su búsqueda por la justicia? La batalla personal de Clara apenas comenzaba, y el estallido de emociones la impulsaba hacia sus siguientes decisiones. Su vida nunca volvería a ser la misma. El sol asomaba tímidamente por la ventana cuando Clara se sentó en su escritorio, la pantalla de su computadora iluminando su rostro pálido. Había pasado la noche en vela, cada instante acompañada del eco de la advertencia que acababa de recibir. He estado observando tus movimientos. Esas palabras resonaban en su mente como una amenaza inminente. Pero también había una chispa de curiosidad. Esa voz podría llevarla hacia la verdad. Respiró profundo y, antes de dudar, marcó el número mencionado en el correo. Cada tono que sonaba le parecía un latido en su pecho, a lo desconocido que estaba a punto de desbloquear. Justo cuando el tercer tono iba a sonar, una voz enérgica respondió al otro lado. ¿Clara? Soy Carla, del equipo de auditoría. Clara sintió un estallido de alivio y perplejidad. ¿Carla? ¿Cómo sabes quién soy? ¿Qué quieres de mí? No hay tiempo para explicaciones largas. Lo importante es que tenemos información sobre el lado oscuro de la empresa. Andrés ha estado haciendo movimientos muy riesgosos. Yo estaba observando, pero lo que tú estás haciendo me inspiró. Necesitamos hablar. Una mezcla de emoción y miedo se entrelazaron en Clara. ¿Dónde? En el café de la esquina, a las 10 de la mañana. Te lo ruego, ven, es muy importante, colgó. Aunque la mañana apenas comenzaba, Clara sintió que el mundo se movía a su alrededor, como si 1000 mariposas revolotearan en su estómago. Se preparó rápidamente, sintiendo que cada prenda que vestía era una armadura para la lucha que se avecinaba. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho y el murmullo de la gente creaban un ambiente de calidez, pero Clara estaba helada. Esperaba a Carla con ansias y un sinfín de preguntas. ¿Qué secretos escondía Andrés? ¿Por qué había un trasfondo tan oscuro en la empresa? Finalmente, Carla apareció, con una vestimenta casual,
pero su mirada denotaba una carga de secretos y desconfianza. Se acercó y, tras un saludo rápido, comenzaron a hablar. Las cosas no son lo que parecen, Clara. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de lo que piensas. Andrés ha estado manipulando cuentas, ocultando información y no solo eso. Hay algo muy grande involucrado, explicó Carla, su voz tensa pero clara. ¿De qué hablas? Clara se inclinó hacia adelante, sintiendo que cada palabra era un pasaje a la verdad. A veces, el poder tiene un precio. Si quieres hacer esto, tienes que estar dispuesta a arriesgarlo todo. Andrés no es solo un jefe, es un jugador. Y si logras reunir las pruebas, podrías darle un giro total a la situación, reveló Carla mientras sacaba un pendrive de su bolso. Esto contiene información sensible que te ayudará a desmantelar su mundo. El sudor comenzó a perlar la frente de Clara. Era como si de repente las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero también sentía el frío en su espalda. ¿Cómo podría gestionar todo esto? ¿Podría realmente enfrentarse a alguien que una vez amó? ¿Por qué me ayudas?, preguntó Clara, incapaz de contener la duda. Porque sé lo que es sentir que no tienes voz. Y este es el momento de alzarla, contestó Carla. Sus palabras eran un llamado a la lucha, un recordatorio de que la historia no solo se cuenta desde el poder sino desde la verdad. Mientras el café se llenaba de ruido y vida, Clara miraba el pendrive, sintiendo su peso en la mano como una balanza de justicia. Pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, el sonido del teléfono de Carla interrumpió el momento. Al contestar, su rostro se apagó. No, no eres el momento adecuado. Estoy ocupada, dijo tensa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en el tono de Carla le dio la impresión de que el peligro se acercaba. Se vio a sí misma atrapada entre la verdad que anhelaba descubrir y la sombra de su pasado. Ahora, el reloj corría y el aire se volvía más denso. ¿Qué haría con la información en ese pendrive? ¿Podría realmente derribar la empresa de Andrés? Mientras la incertidumbre se instalaba, Clara sabía que debía tomar una decisión y rápido. Miró a Carla, buscando respuestas en su mirada, cuando un nuevo mensaje en su teléfono la hizo estremecer. Sé que estás en el café. No te confíes. No estás tan a salvo como crees. El corazón le latía con fuerza, y la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar por completo la envolvía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se venía? El tiempo se acercaba a su límite, y Clara solo podía preguntarse si estaba preparada para lo que vendría a continuación. Clara sintió como su corazón se detuvo por un instante, el aire parecía volverse espeso a su alrededor. La frase en su teléfono la retumbaba en la cabeza: no estás tan a salvo como crees. Se vio obligada a respirar hondo, consciente de que cada segundo contaba. El pendrive en su mano le parecía más pesado que una piedra, como si dentro contendiera no solo información, sino el destino de su vida. Tienes que irte, Clara, murmuró Carla, mirándola con una mezcla de urgencia e inquietud. No podemos quedarnos aquí. Andrés tiene ojos en todos lados. ¿Pero qué hay de la información? ¿Qué hago con esto? Clara intentó mostrar su desesperación, levantando la memoria USB como si fuera un tesoro escondido. Guárdalo. No lo mires sin estar a salvo. Sal de aquí y piensa. Necesitas un plan, contestó Carla, su mirada ahora fija en la entrada del café como si esperara a que alguien apareciera. Mientras Clara se levantaba, el miedo la empujó hacia la puerta. No podía dejar que la atraparan ahí. Dio un par de pasos, pero antes de llegar a la salida sintió la mano fría de Carla en su brazo. Escucha. Lo que haces es arriesgado. Si Andrés se entera, no subestime su poder, advirtió, los ojos llenos de una preocupación sincera. Clara asintió, su mente fervía de ideas. ¿Podría encontrar aliados? Se giró hacia Carla. ¿Tú ayudarías? ¿Podrías? Ya he arriesgado más de lo que puedo permitir. Este es tu combate, pero estaré detrás de ti. Solo asegúrate de que los demás no se enteren aún. No saben en qué se están metiendo. Salió del café, todo pareciéndole irreal. Las calles estaban llenas, pero Clara sentía que todos los rostros a su alrededor eran enemigos disfrazados. Con cada paso que daba,
El mensaje resonaba y su mente formaba estrategias. Iba a necesitar un plan a prueba de fallos. Mientras caminaba aceleradamente, pensó en las cuentas de la empresa que había empezado a revisar. La data que había analizado en los días anteriores debía tener más de lo que aparentaba. ¿Y si Andrés tuviera un cómplice interno? Se preguntó, tratando de pensar en todos los posibles giros que podría dar. Luego volvió a mirar el pendrive, un ímpetu de determinación la envolvió. Tenía que descubrir qué había allí. Pero eso demandaría tiempo y precisión. En su viaje al trabajo, decidió que primero debería conseguir un lugar seguro para revisar la información, su viejo apartamento, el único sitio donde las sombras del pasado no la atormentarían. Esa tarde, mientras Clara se sentaba en su escritorio, observando por la ventana una puesta de sol que parecía más intensa que nunca, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Con un movimiento decidido, conectó el pendrive en su laptop. Los archivos aparecieron como luces parpadeantes, cada uno parecía contener un secreto, una pista hacia la verdad que tanto anhelaba, pero justo cuando iba a abrir el primer documento, sonó su teléfono nuevamente. Era un número desconocido. Sin pensarlo, contestó. Clara, ¿estás bien? No puedes descuidarte, ellos están cerca, era la voz de un colega, Miguel, quien sabía que algo pasaba. He escuchado rumores en la oficina. Debes ser cautelosa, la presión en su pecho aumentó. Tendría que actuar rápido y astutamente. La combinación de su determinación y la advertencia de su colega apenas le daban respiro. No te preocupes, estoy en control, le mintió. Mientras colgaba, una sombra de duda se apoderó de ella. ¿Estaba realmente en control? Clara miró el pendrive, sabiendo que estaba al borde de algo grande. Borrando la línea entre la verdad y la venganza, tenía el poder para cambiarlo todo, pero ¿a qué costo? Justo cuando iba a abrir el primer documento, sintió una vibración en su teléfono. Un nuevo mensaje, más críptico que el anterior. ¿De verdad crees que sabes lo que haces? El tiempo se te está acabando, Clara. Las palabras la atravesaron como un rayo. Sabía que se acercaba una tormenta y tenía que decidir, necesitaba aliados, o sería su mayor enemiga. Su vida estaba a punto de dar un giro mortalmente inesperado. La pregunta era, ¿podría seguir adelante o se pondría en riesgo todo lo que había construido? Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. El sudor le empezaba a resbalar por la frente. Clara sabía que debía actuar con rapidez, pero el mensaje que había recibido hacía eco en su mente, sembrando más dudas en su corazón. Cada pitido del teléfono la hacía sentir vulnerable, como si las paredes de su viejo apartamento se estuvieran acercando lentamente, atrapándola en un abrazo mortal. Finalmente, con resolución, tomó una respiración profunda y decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Abrió el primer documento del pendrive. Eran cuentas, datos y correos electrónicos. Conforme leía, el panorama se tornaba cada vez más oscuro. Había transacciones sospechosas, salidas de dinero que no podían ser justificadas, y un intercambio de mensajes que evidenciaban un vínculo entre Andrés y algunos colaboradores. Era evidente que llevaba a cabo prácticas fraudulentas. Su corazón latía con fuerza mientras su mente corría. Si logro juntar todas estas pruebas, pensó, pero la inquietud de ser descubierta la sacudía. ¿Cuántos caminos se bifurcarían al hacer esto? No solo se jugaba su carrera, también su vida, su libertad. La sola idea de que Andrés pudiera estar al tanto la llenaba de terror. Un ruido, un golpe fuerte en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Clara dio un salto en su silla, la adrenalina comprimía su pecho. Su instinto le gritaba que debía esconderse, pero no había tiempo. A lo lejos, alcanzó a escuchar voces, una de ellas era la de Andrés. No podía creer que estuviese aquí, en su apartamento. Su respiración se aceleró, si la encontraba, todo estaría perdido. Sin pensar, Clara arrastró la laptop dentro del armario, cubriéndola con varias prendas. La puerta de su apartamento se abrió de golpe, y dos hombres, acompañados de Andrés, entraron sin ningún miramiento. Su mirada penetrante buscaba a su alrededor, como un depredador hambriento. ¿Qué podía hacer? Necesitaba salir de allí,
pero no quería dejar la laptop en manos equivocadas. ¿Clara? Sé que estás aquí, Sal. La voz de Andrés resonaba como un trueno que le helaba la sangre. La ira y el control eran evidentes en su tono. No quiero jugar a las escondidas. Sé lo que tienes. Se sintió atrapada. Cada susurro, cada roce, la hacía sentir como si las paredes estuvieran cerrándose sobre ella. En un momento de desesperación, recordó un acceso secreto que tenía en su viejo apartamento, una ventana que daba al patio trasero, un lugar por donde había escapado de muchos problemas en su juventud. Rápidamente empezó a caminar en dirección a ese camino de escape, pero antes de llegar a la ventana, una voz atrás la detuvo en seco, una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Te creías a salvo, Clara? No puedes escapar de lo que has creado, dijo Andrés, sus ojos ardían con una furia que no podía ignorar. La verdadera magnitud de su situación la abrumaba. Tuvo que decidir rápidamente, luchar o huir, aún sin intención de enfrentarlo, tomó otra decisión casi instintiva, revelaría la verdad. ¿Quién te crees, Andrés? ¿Crees que puedes seguir manipulando a todos? Yo estoy en control de mi vida, de mi destino, gritó, exteriorizando una fuerza que nunca supo que poseía. Andrés, sorprendido, retrocedió un paso. La tensión en la habitación era palpable. Un breve segundo pasó, antes de que su expresión se tornara en algo más sombrío. No sabes con quién te estás enfrentando, susurró con una sonrisa cruel, dando un paso hacia ella. El miedo y la adrenalina se fundían en su ser, creando un cóctel explosivo de decisión. Si revelo lo que sé, esto acabará, pensó. Sin embargo, sabía que el costo podría ser alto. Mientras las miradas de Andrés y sus hombres se fijaban en ella, Clara comprendió que cada palabra podía ser la última que pronunciara. Ese era el momento decisivo. Con el destino de tanto en juego, ¿realmente podría cambiar el curso de su vida o se convertiría en una víctima más de su propio juego? La respuesta estaba justo frente a ella mientras las sombras se alargaban y el riesgo se elevaba. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un sonido familiar interrumpió la tensión en la habitación. Sonó su teléfono nuevamente. ¿Qué más puede pasar?, pensó, como una última advertencia de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras el vibrar de su teléfono persistía. La urgencia del momento y la presión de la situación hacían difícil discernir si debía ignorar esa llamada o responder. Con su corazón acelerado, decidió que no podía permitirse distraerse, todo estaba en juego. Andrés avanzó un paso más, y un escalofrío recorrió su espalda. Su sonrisa cruel le hizo pensar que estaba disfrutando de aquella escena, como si el drama que se desplegaba ante él fuera un espectáculo. De repente, los ojos de Clara brillaron con una mezcla de determinación y miedo. ¿Te creías fuerte, Clara? No tienes idea de lo que has desatado, dijo Andrés, su voz baja y amenazante. Todo lo que había construido en su vida, su carrera y sus sueños, pendían de un hilo. Respiró hondo, tratando de aferrarse a su coraje. Fue entonces cuando decidió que no habría vuelta atrás. Con un movimiento rápido, tomaron el teléfono en sus manos, pero antes de poder contestar, Andrés lo vio. ¿Qué haces? No respondas. Gritó, pero ya era tarde. Clara había aceptado la llamada. ¿Clara? La voz que sonó al otro lado era firme y clara. Era Laura, su mejor amiga y confidente. Clara, ¿estás bien? He estado intentando localizarte. Tu dirección está en el grupo, y tengo información importante que puede ayudarte. Clara sintió que un soplo de aliento fresco entraba por sus venas. Laura, necesito. Andrés se abalanzó hacia ella, pero la distracción del teléfono le otorgó a Clara la oportunidad de avanzar un paso atrás. No, no. Clara, escucha atentamente. Debes salir de ahí. Andrés está involucrado en algo mucho más grande y peligroso, insistió Laura. Aquella frase era como una balas que atravesaban la niebla en la mente de Clara. Las piezas empezaron a encajar. El sudor se convirtió en lágrimas ocultas en sus ojos. ¿Cuánto sabía Laura? ¿Cuánto de todo esto? ¿Qué sabes, Laura? Dímelo. Clara preguntó, su voz casi un susurro lleno de desesperación.
Andrés avanzó de nuevo, pero Clara se mantuvo firme. La rabia brotaba en ella como un volcán a punto de erupcionar. Laura vaciló en su respuesta, pero su voz se tornó seria. Sé que Andrés ha estado manipulando a otros ejecutivos. No solo en su empresa, sino también fuera de ella. Hay personas siendo arrastradas y él está en la mira de varios. Sin tiempo para asimilarlo, Clara sintió que el terror la invadía. ¿Qué hago, Laura? Balbuceó, consciente de que su vida dependía de la respuesta. Escapa por la ventana, aquí están las coordenadas donde puedes encontrarme. Necesitamos reunir pruebas y llevarlo todo a la policía. Pablo tiene información de primera mano que podría derribarlo, dijo Laura con urgencia. El peso de la decisión volvió a caer sobre Clara. Su vida, su futuro, y su libertad estaban en equilibrio. Las paredes se acercaban un poco más, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Confío en ti, Laura, pero tengo que salir de aquí primero, murmuró Clara mientras su mirada se fijaba en la ventana de atrás. Sin embargo, antes de que pudiera dar el paso decisivo, un estruendo resonó de nuevo y uno de los hombres de Andrés se acercó, interponiéndose. No vas a ir a ninguna parte, dijo con una voz burlona, disfrutando del momento. La adrenalina bombeaba en su cuerpo. Clara sabía que su tiempo se agotaba y que cualquier error podría costarle caro. Si tengo que luchar para salir de esto, lo haré, pensó, mientras se preparaba para lo que vendría. En ese instante final, Clara entendió que todo había cambiado. El miedo había adquirido un nuevo significado, ahora era su motor. Con el corazón en la garganta, dio un paso adelante, decidida a enfrentarse a Andrés y, tal vez, comenzar a desmantelar su imperio corrupto. Entre los airbags de esa escena, decidida a jugar su última carta, Clara miró a Andrés y su sonrisa perversa. ¿Te creías invulnerable? Vamos a jugar, dijo con voz firme. El eco de esas palabras resonó en sus oídos mientras una sensación de poder la envolvía. La tensión en él. Aire era abrumadora, y la lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente salir con vida de aquella conexión fatal? Justo entonces, el teléfono sonó otra vez. Un nuevo mensaje. Clara miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. El último giro de los acontecimientos que no se esperaba. Revelaré tu secreto, decía el mensaje. ¿Era una advertencia o una amenaza? ¿Quién había enviado eso? El horizonte se oscurecía y Clara comprendió que el caos apenas comenzaba. Las decisiones que tomara ahora podrían definir no solo su vida, sino la de muchas más personas. Clara sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. La pantalla de su teléfono brillaba como un faro en la oscuridad, y las palabras del mensaje la asaltaron como un rayo. Revelaré tu secreto. Aquella amenaza, directa y despiadada, giró su mundo como un torbellino. Andrés no había perdido la calma. Su mirada parecía evaluar cada movimiento de Clara, y esa sonrisa perversa que la inquietaba se amplió. ¿Quién te crees, Clara? No tienes idea de con quién estás jugando, dijo, acercándose un paso más, y Clara sintió como su corazón latía desbocado. Eso es lo que tú crees, murmuró Clara, sintiendo la fuerza del desafío inflar su pecho. En un abrir y cerrar de ojos, recordó a Laura y lo que acababa de escuchar. Cada palabra era un ancla que le resaltaba su propósito. Necesitaba escapar, y pronto, mientras Andrés seguía hablando, Clara movía su mente a 1000 por hora, buscando una salida, pero ese hombre no era solo un compañero de trabajo. Era un enemigo astuto, pero también era su marido. El dolor de esa lealtad traicionada la atravesaba, y su determinación se convertía en un escudo protector. ¿Sabes? Lo que más me molesta es que nunca has confiado en mí. Siempre sabes más de lo que dices. Pero ahora te vas a arrepentir, continuó Andrés con un toque de burla. Clara vio cómo su rostro perdía color. No estoy aquí para jugar a las escondidas. No puedo permitir que te lleves mi vida. Un grito interno retumbaba en su mente, sal de ahí. Pero su cuerpo todavía titubeaba. Recordó la ventana, la luz del día que la aguardaba al otro lado, una libertad que parecía un sueño lejano. Pero escapar de Andrés no sería fácil. Había mucho más en juego, su vida y la de los que estaban involucrados, tal como había dicho Laura.
Si te quedas, arruinarás lo que queda de nosotros. Así que lo que haga falta, lo haré. Clara se hizo a un lado, ignorando la electricidad en el aire mientras buscaba la ventana. La maldad palpable en Andrés la empujaba a actuar, su mirada se encontró con la de él, y en esos ojos oscuros leyó mucho más que odio, y no estaba dispuesta a ser un peón en su juego. De repente, recordó el silencio de la noche anterior, susurros entre ellos en la oscuridad. Eso era un tiempo que ya no existía. ¿En serio crees que me detendré aquí? Andrés, esta es mi vida. Si de verdad quieres acabar conmigo, tendrás que hacerlo aquí mismo, dijo Clara, y su voz resonó como un eco desafiante. Fue un giro radical, una chispa de luz entre la oscuridad, y de repente, el sonido del teléfono sonando de nuevo la sacó de su trance. Laura, desesperada, comenzaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Clara, escúchame. No dejes que te atrape. Te he enviado las coordenadas, solo tienes que llegar ahí. Andrés, al ver cómo Clara luchaba, entrecerró los ojos. Era palpable la furia que emanaba de él como humo, y el sonido del teléfono en su mano lo hizo estallar. Dando un paso hacia adelante, trató de arrebatarle el dispositivo, pero Clara, con un movimiento rápido, lo esquivó. Eres un monstruo, y tengo que luchar por lo que es mío, dijo Clara, y por primera vez, su voz sonaba como un tambor fuerte, indomable. La adrenalina la impulsaba a moverse, a saltar, a gritar, pero sobre todo a actuar. No podía darse el lujo de dudar más, al salir disparada hacia la ventana, sintió el viento en su rostro y ese impulso de esperanza creciendo en su interior. Pero antes de que pudiera alcanzar la salida, dos hombres más, bajo el mando de Andrés, surgieron de la penumbra. Nadie sale de aquí, dijeron en unísono, con una risa burlona, dispuestos a atrapar su huida. Clara retrocedió un paso. Estaba acorralada. Andrés se había alzado, su rostro era un retrato de fiereza y venganza. Pero esa luz en la ventana seguía llamándola, y dentro de sí, despertaba una feroz determinación. Las piezas del rompecabezas de su vida estaban en desorden, pero su instinto la estaba guiando. Podría romper con todo y salir adelante, a pesar de estar allí, atrapada entre el miedo y la esperanza, y justo cuando su mente comenzaba a definir su siguiente movimiento, un estruendo en la calle la sacó de su concentración. Un coche. Laura había llegado. Podría ser su escape o solo una ilusión más en medio de las tempestades de su vida. El tiempo avanzaba. Clara respiró hondo. La decisión estaba nuevamente en sus manos, y cada segundo contaba. ¿Iba a arriesgarlo todo por la libertad o permitiría que el pasado la atrapara una vez más? Clara sintió como cada segundo se convertía en un eterno latido que resonaba dentro de su pecho. El rugido de un motor afuera la sacudió de su trance. Con un movimiento casi involuntario, miró por la ventana y allí estaba, Laura, con un coche listo, buscando cualquier oportunidad de liberarla de la oscuridad en la que se encontraba atrapada. Clara, ven, gritó Laura desde el asiento del conductor, la urgencia en su voz cortante como un cuchillo. El mundo exterior parecía brillar con posibilidades, pero las sombras en la habitación la mantenían cautiva. La risa burlona de Andrés resonaba detrás de ella como un eco siniestro, y los hombres que lo acompañaban se acercaban un paso más. El miedo se arremolinaba en su estómago, pero a medida que la determinación crecía dentro de ella, se sintió más viva que nunca. Es ahora o nunca, se dijo con una voz interior resonante. Clara respiró hondo y, aún sintiendo la presión del instante, dio un paso al frente. No me detendrás, Andrés. No soy esa mujer que creías que eras. Cada palabra salía de su boca como una declaración de guerra, y la chispa de su desafío iluminó la penumbra que la rodeaba. Andrés frunció el ceño, la ira caldeando el aire entre ellos. Te arrepentirás de esto, Clara. No sabes con quién te estás metiendo. Pero Clara no iba a ceder ante la intimidación. Las historias de sus compañeros, los rostros de los empleados cuyo sufrimiento había hecho eco en su corazón, palpitaban en su mente. Se repetían en su cabeza como un mantra, llenándola de fuerza. No tengo miedo de ti, respondió con firmeza, impulsándose hacia la ventana. La mirada de los hombres a su alrededor se tornó de sorpresa a desdén.
pero antes de que pudieran reaccionar, Clara se lanzó hacia la ventana. Con cada paso que daba, sentía que el peso del pasado se desvanecía como el polvo en el viento. La luz del sol tocaba su rostro y una brisa fresca le recordaba que la libertad estaba a solo un salto. De repente, una de las figuras le bloqueó el camino, pero su instinto la guió. «Quítate de mi camino», gritó, empujando con más fuerza, y su determinación pareció sorprender a los hombres que esperaba tener bajo su control. La adrenalina le dio alas, saltando al exterior, los gritos de horror se hicieron eco tras ella, mientras corría hacia el coche donde Laura la aguardaba. «Rápido, Clara», gritó Laura, su mirada fija y ansiosa. Clara no tuvo que pensarlo dos veces. Se lanzó al asiento del pasajero y, con un giro de la llave, el vehículo rugió hacia la libertad. Las imágenes espeluznantes del apartamento quedaron en el retrovisor, una cicatriz que jamás olvidaría, pero ahora era el momento de avanzar. «Cierra la puerta, que no se enteren», dijo Laura, acelerando. Clara sintió que los latidos de su corazón se sincronizaban con el motor del auto. La vía se extendía ante ellas como un horizonte lleno de posibilidades, y aunque el miedo aún la acechaba, la emoción de haber tenido el coraje de salir era abrumadora. Mientras se alejaban, un nudo de miedo se desató dentro de Clara. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza: Andrés está involucrado en algo más grande. Necesitaba comprender. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, enfrentando a su amiga en busca de respuestas. Laura respiró hondo, tan concentrada mientras conducía. «Es un juego de poder, Clara. Y lo que descubrí va más allá de la corrupción en la empresa. Hay personas involucradas que mueven recursos peligrosos». Sus ojos se llenaron de seriedad. «Y aunque logremos escapar hoy, Andrés no se detendrá. Necesitamos reunir pruebas, unirnos con otros que estén dispuestos a cambiar las cosas». Las palabras de Laura encendieron una chispa en Clara. Este era solo el principio de una lucha que se extendería más allá de su propia historia. Usaría su voz, la voz de todos los que habían sido silenciados, para cambiar el rumbo. «Entonces hagámoslo. Vamos a sacar toda la verdad a la luz», dijo, su corazón palpitante, pero su determinación firme. Se dirigieron a un lugar seguro, donde podrían planear sus próximos pasos. Clara miró por la ventana, viendo cómo el mundo se movía rápidamente. Las sombras comenzaban a disiparse, y aunque sabía que la batalla por su vida, su dignidad y la justicia apenas comenzaba, en su interior ya no había espacio para el miedo. Solo había un deseo ardiente de luchar por lo que realmente importaba. La vida de Clara cambiaría para siempre, no solo por ella, sino por todos quienes ahora buscarían alzar su voz frente a la opresión. Estaba decidida a desmantelar el reinado que Andrés había levantado en base al miedo y la explotación. «Juntas, lo lograremos», se dijo mientras se adentraban en una nueva aventura, pero, para ello, necesitaban tu apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscripción al canal fortalece esta lucha. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna historia exclusiva. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Deja tu like ahora para que el algoritmo lo suba, y comenta tus reacciones sobre este intenso final. Juntos, somos fuertes.